Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que verían a Silvia Pinal convertirse en una ancianita inmortal los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre Viridiana de Luis Buñuel. Bienvenidos. Estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro amor por el cine. Yo soy Paquito Rodríguez y me acompaña mi compañero y hermano del alma, Fernando C. Fink, para comentar, debatir y conversar amenamente sobre el tema que más nos motiva, el cine. El día de hoy toca continuar nuestro paseo por la filmografía incompleta del director español, francés, mexicano Luis Buñuel. En 1961, y regresando a España después de un exilio autoimpuesto a causa de la dictadura franquista, Buñuel dirige una de sus últimas películas mexicanas. Todavía filmará otras dos, Viridiana. Estelarizada por Silvia Pinal, Viridiana es el resultado de un esfuerzo del productor Gustavo Alatriste, que por cierto estaba casado con Silvia Pinal y había estado tratando de trabajar con Buñuel en la que sería su primera producción cinematográfica. El primer proyecto que intentó levantar fue la película Tristana. Pinal estaba muy interesada en estelarizar esta película y sobre todo en trabajar con el director zaragozano, pero la falta de éxito comercial y diversos factores económicos terminaron derrumbando el proyecto que levantaría años después Buñuel con Catherine Deneuve. Perdón. Viridiana nace de este deseo y de la promesa de filmar una película como a Buñuel se le diera la gana. Por esta película cobró más de lo que solía cobrar y tuvo total libertad creativa, aunque es cierto que hubo que censurar el guión antes del rodaje para que la estricta censura franquista les diera la autorización de grabar. Como siempre, los temas de Buñuel giran en torno a una sátira social, a una feroz y descarnada crítica a la caridad cristiana, que no es demasiado diferente a su Nazarín de 1959, la sexualidad freudiana y, por supuesto, la estética onírica, herencia de su etapa surrealista. Viridiana es una novicia huérfana cuya carrera ha sido patrocinada por un tío al que conoce poco o nada. Se acerca el momento de hacer sus votos y es convencida de ir a pasar un tiempo a la hacienda del tío en señal de agradecimiento, decisión que no toma alegremente, sino por presión de su superiora. El tío don Jaime, que es interpretado por Fernando Rey, un actorazo español que se convertiría en un fetiche del Buñuel Maduro, es un hombre amable, perdón, que disfruta de ver a la hija de la sirvienta saltando la cuerda. Por cierto, esta niña la interpreta la hija de este, de Francisco Rabal. De Francisco Rabal. Es su primer trabajo de la niña. Ah, bueno, pues le gusta disfrutar ver a la hija de la sirvienta saltando la cuerda y este hombre enviudó en su noche de bodas, quedando obsesionado por la mujer que no pudo tener. Viridiana resulta tener un parecido asombroso con la tía, despertando en don Jaime un enamoramiento loco y apasionado que no es correspondido. En un desesperado intento de hacer la suya, la droga
y dormida intenta poseerla por la fuerza, pero cuando ya la tiene en sus manos es incapaz. Viridiana, furiosa, decide irse y el tío, arrepentido e incapaz de seguir viviendo consigo mismo, se quita la vida con la cuerda de saltar de la hija de la sirvienta, heredándole su fortuna a Viridiana, pero también a un hijo ilegítimo que decide reconocer en el último minuto. Viridiana, obsesionada con su virtud y culpándose por la muerte de su tío, recoge a unos vagabundos en penitencia y se aboca a servirlos. El hijo, Jorge, que es estelarizado por este Francisco Rabal, que está en su mejor punto desde Nazarín, es un hombre muy práctico, liberal, pero también burgués, que aunque no coincide con la mentalidad de su prima, queda infatuado por su belleza. Y hasta aquí dejo la sinopsis para no profundizar en spoilers. Hay que recordar que Buñuel tiene fuertes influencias filosóficas y estéticas del escritor francés Donatien Alphonse François Marquis de Sade. Este filósofo y escritor de origen francés nació en la Francia del Ancien Régime en el siglo XVIII. Sus textos libertinos, terriblemente liberales, hiperviolentos, que describen actos de profunda brutalidad humana, convirtieron su apellido en sinónimo de crueldad. Lo más importante es que Sade, siendo un escritor profundamente antirreligioso y ateo, solo era cruel en la fantasía. Salvo un par de anécdotas no demasiado graves, travesuras que se salieron de control, tuvo un comportamiento aceptablemente normal e incluso después de la Revolución Francesa renunció a su posición de juez porque durante el régimen sanguinario del terror protestó por las ejecuciones y el uso abusivo de la guillotina. Pues decíamos de la influencia de Sade o Sad en Buñuel, y es que es un tema que toca en todas sus películas de manera directa, como en L'Âge d'Or, en la que representa escenas salidas de sus textos, como indirecta, en donde los rasgos filosóficos del autor francés se dejan leer entre líneas. En el episodio que dedicamos a Nazarín, mencioné que el protagonista era una suerte de Justine, un personaje profundamente virtuoso desde la perspectiva cristiana, pero al que le va muy mal. En Ensayo de un crimen, Buñuel menciona cómo esta oscuridad que tenemos en el corazón puede satisfacerse a través de la fantasía y de cómo con la imaginación él puede matar a su hermana, pero en los hechos sería incapaz. Viridiana no es diferente y encontramos otra vez paralelismos con Justine y Juliette del Marqués de Sade entre las figuras de Viridiana y de Jorge. Viridiana, obsesionada con la penitencia y la virtud cristiana, recoge a un puñado de vagabundos y los lleva a la hacienda donde les da comida y un lugar donde dormir. Siempre que se porten correctamente y atiendan a los valores religiosos de la señora. Un circo variopinto y con fuertes conexiones con el cine neorrealista de Federico Fellini la sigue por todos lados, rezando y haciendo lo que puedan para tenerla contenta. Mientras tanto, Jorge, que es un liberal burgués, intenta regresarle la vida a la hacienda trabajando duro. Los mendigos resultan tan buenas estampas que incluso se rumoreaba que habían utilizado vagabundos reales, pero no fue así. En realidad, solo uno de ellos salió de las calles, el leproso, que además es el que más gustó a Buñuel, a pesar de las dificultades que les ocasionó por ser alcohólico y por estar constantemente enfermo. En Viridiana, el autor regresa el elemento onírico, que ya era en ese momento una firma del autor,
y vemos escenas de un surrealismo innegable donde el sonambulismo y los símbolos freudianos abundan, aun cuando el director confiesa con toda franqueza que jamás pretendió que se le psicoanalizara a él con sus películas, sino más bien invitaba a psicoanalizar a sus personajes. Viridiana despertó críticas muy despiadadas porque cuando fue exhibida en Cannes, festival en el que ganó la Palma de Oro ex aequo, un crítico que venía del Vaticano fue sumamente hostil, criticando su aparente falta de valores, inmoralidad y supuesta herejía al mostrar imágenes religiosas bajo una luz nada halagüeña. Esto desató consecuencias funestas en España, en donde el régimen franquista la prohibió, obligó a dimitir al director general de cinematografía de teatro, José Muñoz Fontán, por haber ido a recoger el premio a Francia, y solo fue porque Silvia Pinal escondió el negativo en el forro de su abrigo que lograron sacar la película de España para exhibirla en el resto del mundo. Buñuel, sin embargo, afirma en las entrevistas que le hicieron José de la Colina y Tomás Pérez Turrén en el libro Prohibido asomarse al interior, que no tenía la intención de que fuera una obra censurable, no quería que fuera una bomba para el régimen franquista, y él lo que quería hacer era una película honestamente artística en la que expresaba ideas y ya, y que fue pues resultado de la situación en la que se vio sumergida y que de ninguna manera fue voluntario. Esta película no es la última que hace Buñuel en el cine mexicano, pero ya está empezando a hacer eh, una producción filmada en España, filmada en Europa, con actores europeos. En Nazarín ya veíamos actores españoles fingiendo el acento, y ahora vemos a una actriz mexicana fingiendo con mayor o menor éxito el acento español para pasar desapercibida. Poco a poco Buñuel va a empezar a filmar fuera de México y va a dejar el territorio nacional, no para siempre, va a seguir teniendo una fuerte relación amistosa, creativa y y viva de amistad con muchos directores que se quedan en México, pero su siguiente ciclo fílmico ya va a ser principalmente en Francia. Pues bien, ahora voy a colgar el teléfono y le voy a pasar el micrófono a Fernando, quien está revisitando este cine buñuelesco, pues primero porque se lo sugerí yo y segundo porque Buñuel es un director fascinante y me está gustando mucho escuchar las vivencias que tiene, sobre todo ahora que es adulto y que las está viendo con muchísima experiencia en la crítica cinematográfica. ¿Cómo la ves, Fernando? Hola Paquito, muchas gracias por esta introducción. La verdad es que siempre es un placer escucharte hablar sobre cómo se llevaron a cabo las producciones de Buñuel, porque es evidente que te apasiona y es evidente que ya conoces los datos desde, o por lo menos las anécdotas ya las tienes masticadas desde aquellas épocas en las que te empapaste de su filmografía. Yo, en efecto, estoy revisitando algunas, pero muchas otras las estoy viendo por primera vez. Eh, Viridiana es una de esas que estoy revisitando. Es una de aquellas películas que sí vi en la época en la que exploré un poquito de la filmografía de Buñuel. Recuerdo que se me quedó muy marcada en la mente por todas estas escenas que yo en esa época de 19, 20 años le llamaba escenas crudas, era como lo que a mí me nacía comentar, pero que hoy en día ya, pues ya conociendo muchísimo más de su filmografía, pues y con la ayuda de tu introducción, pues creo que se le pueden llamar
desadianas. Aunque por supuesto, como tú dices, está ahí la influencia pues del psicoanálisis, o sea, de toda la teoría de Sigmund Freud. Y algo que yo le comentaba a Paquito fuera de micrófonos es que Viridiana es la primera película mexicana de Buñuel, aunque ya está filmada en Europa, pero es aunque sea una coproducción, pero es es la primera película mexicana de Buñuel. Anoche le dije a Paquito, literalmente le dije, sentí que se soltó el chongo en el aspecto surrealista, porque pues yo venía con una sensación pues de varias películas de las que hemos estado comentando, El Gran Calavera, Subida al Cielo, El Bruto, La Ilusión Viaja en Tranvía, Ensayo de un Crimen y Nazarín. Yo venía con esta sensación de películas que definitivamente tienen todas estas temáticas, la crítica a la burguesía, la crítica al catolicismo, una prácticamente autocrítica de Buñuel. Pero había algo que le decía yo a Paquito que me llamaba mucho la atención, que la narrativa visual era muy académica y muy sobria, sobre todo para hacer películas dirigidas por el director de La Edad de Oro y del Perro Andaluz. O sea, para hacer películas de Luis Buñuel, de ese chavo que revolucionó, que le dio vida al surrealismo en el cine, para hacer películas de él, pues le comentaba yo a Paquito, y lo he comentado en estos micrófonos, que de repente siento que son películas excesivamente centradas en cuanto a su estilo, su narrativa visual, la dirección de actores, de los diálogos, como demasiado centradas en lo narrativo y poco en lo onírico. Y por lo mismo, yo repetía, o más bien he venido repitiendo a lo largo de estos episodios, el cliché de tantos y tantos críticos de cine a lo largo de las décadas, de que Buñuel siempre tiene una escena onírica en sus películas. Ese es un cliché que yo vengo escuchando desde que conocí a Buñuel, desde que tenía yo 19 años. Es un cliché que he escuchado mucho. Siempre hay una escena onírica, como El sueño de los olvidados, como tal escena en Él, como tal escena en Subida al Cielo. Y sí, o sea, sí, yo lo he venido comentando y en estos episodios, que siempre hay un momentito donde la realidad se rompe, y definitivamente Buñuel nos muestra unos segunditos de una escena que parece estar salida de un sueño. Sin embargo, a mí me sorprendió, en Nazarín ya sentí que empezó un poquito más a desligarse de la narrativa tan convencional, con la cámara tan amarrada, pero en Viridiana yo, justo lo que a mí me sorprendió en esta revisitada que le di, pues fue que tiene muchísimos pasajes donde Buñuel se regodea en el buen sentido se regodea más en pasajes surrealistas, en pasajes pues que siente uno como que el estilo se desató, o sea, más tirándole a lo que estamos acostumbrados de Fellini, por mencionar a un autor que también se mete durísimo en el surrealismo, y me gustó muchísimo. Yo recordaba la película como una joya, pero ahora que la veo ya pues, con los ojos más con los ojos correctos, o sea, no con los ojos de un chavito que casi no sabe nada de cine,
Me llama mucho la atención y me fascina cómo estos símbolos que menciona Paquito, la simbología religiosa, yo siento que Buñuel se desata. Yo siento, y se lo dije ayer a Paquito, y creo yo que la música es la música que hay en la película pues, música clásica y música barroca. O sea, tengo aquí la lista porque lo investigué. Está el Mesías de Händel, está el Requiem de Mozart, está Misa en Si menor de Johann Sebastian Bach, está la zarabanda de Bach, y no solo eso, o sea, está la música clásica, música barroca, y no solo eso, la película cierra con una canción de rockabilly, como le llaman ese género estadounidense, rockabilly, una canción llamada Shimmy Doll, interpretada por Ashley Beaumont. Eh, Eso a mí me da como una sensación de que Buñuel siente una libertad absoluta, de que Buñuel ya no tiene que entregar una película que se ajuste a los estándares comerciales del cine mexicano. Ya no. Aquí Buñuel está en modo cine de arte total. Y se lo dije a Paquito ayer, y Paquito me dio la explicación, la cual pues tiene absolutamente toda la coherencia del mundo, que es que Luis Buñuel ya era un cineasta una vez más, así como lo fue cuando recién estrenó El Perro Andaluz, ya era un cineasta reconocido en los círculos más altos del cine de arte, por así decirlo. Ya tenía participaciones en el Festival de Cannes que ya eran, pues, que incluyen premios como Nazarín, que ganó el premio por aquí lo tengo, ganó el premio internacional en el Festival de Cannes de 1959. Nazarín ganó ese premio y después Buñuel volvió a participar en el festival con la película La Joven. Entonces, pues estamos hablando ya de algo que Paquito me dijo ayer. Para cuando llegó la situación de filmar Viridiana, a Buñuel ya no se le contrataba para hacer películas alimenticias ni películas que sí exploran sus temáticas, que sí tienen momentos oníricos, que sí exploran sus obsesiones, pero que no se apartan mucho del estilo de la narrativa convencional, visual y auditiva del cine mexicano de la era de oro. Ya para este entonces Buñuel ya era una especie de Fellini, ya era una especie de Ingmar Bergman, ya podía darse todo el lujo de hacer el cine mucho más experimental y mucho más evocativo, atmosférico, que es la película de Viridiana. Y pienso que por eso la película me gustó mucho cuando la vi de jovencito y me fascinó cuando la vi ayer. Pero bueno, voy a terminar aquí mi primera participación y le devuelvo el micrófono a Paquito. Muchas gracias, Fernando. Estoy muy emocionado porque esta película ha promovido en nosotros un análisis muy interesante y sesudo. Es una película bastante difícil de digerir, pero satisfactoria. La verdad es que hay varios elementos que yo encuentro destacables. En primer lugar, pues que es una película que se atreve a describir actos reprobables sin ningún amparo, sin ninguna vergüenza. Sale un tío que es medio degenerado, pero que también es un hombre de buen corazón. Entonces, al mismo tiempo que te genera simpatía, porque el hombre es simpático, pues también es muy reprobable. Entonces, pues él le da una cuerda de saltar y pone a saltar a la niña en el jardín,
y un poquito es como para verle las piernas, para sabroseársela de lejos. Entonces ahí hay algo ahí como tintes de pederastía. Y luego pues tiene a la sobrina a la que no ha visto en toda su vida, la ha mantenido porque es una buena persona, pero no hizo un vínculo con ella. Y ahora que la conoce, sufre porque resulta que es igualita a su tía, que es la mujer con la que él se casó enamorado y que se murió en la noche de bodas. No lo dicen, pero asumimos que no consumaron la noche de boda o durante la consumación de la noche de boda se murió. El asunto es que hay ahí una carga muy sexual y a pesar de que es una persona buena, una persona virtuosa que ayuda por buenas intenciones, pues también tiene esa pulsión maléfica, esa pulsión maligna. Lo vemos más tarde hacer el famoso switch que le da el té con droga y ya que la tiene dormida, pues quiere abusar de ella, ¿no? Y esto nace de una anécdota de Buñuel. Buñuel dice que cuando él era chamaco, pero chamaco catorceañero, o sea, cuando era la hormona a todo lo que da, él estaba enamorado de la que era entonces reina de España, que era una mujer que venía de Inglaterra, que era rubia, blanca. Y entonces él fantaseaba que él entraba a la recámara real y que le echaba una droga para que se durmiera y que ya teniendo la dormida ya la poseía. Entonces dice, estupideces de niño, pero a mí lo que me movía, dice, pues de entrada le parece excitante que la mujer esté dormida porque pues hay un poco de esto que le llaman necrofilia, ¿no? Y también la diferencia de clases, que él era un chamaquito burguesito zaragozano que no vale nada, y ella es una reina que viene de Inglaterra y que es de la clase social más alta. Pero esto era una fantasía tonta que tenía de niño, obviamente, dice, reprobable, pero fantasía de chamaco al fin y al cabo. Y un poco esto es lo que pasa porque cuando el personaje don Jaime Fernando Rey ya tiene a la chica en sus manos, cuando ya la besa y cuando ya la toca, ya no puede hacerlo, porque se da cuenta que es algo malo, que está haciendo algo perverso. Y aquí es donde entra este pensamiento que decía yo, sadiano, ¿no? Mientras esto transcurre en la fantasía, pues a nadie le hace daño y a nadie lastima. Pero cuando ya lo lleva a cabo, se da cuenta de lo que está haciendo y ahí es donde entra en shock y no logra satisfacer su fantasía, muy parecido a lo que ocurre con el personaje de Ensayo de un crimen. Mientras es una fantasía, funciona. Cuando deja de ser una fantasía, deja de funcionar, que es lo mismo que pasa en esta película de Kubrick que tanto le gusta a Fernando y a mí, que se llama Ojos Bien Cerrados. Es lo mismo. Mientras es una fantasía, no lastima a nadie. Mientras es una fantasía. Cuando pasa de la fantasía a la realidad, ya todo cambia de lugar. Bueno, pues esa es una de las observaciones que podemos hacer de esta película. Eventualmente lo llevan a la muerte al personaje porque él ya no puede vivir de la fantasía de esa mujer que murió, él ya no puede vivir consigo mismo, sobre todo porque Viridiana no lo perdona. Es decir, lo perdona hasta donde la obliga su religión, pero no lo perdona de verdad, no se va y se va enojada y furiosa. Pero al morir, él también la obliga a quedarse. Entonces, de cierta forma,
es como la última jugada. Si no la puede tener en el mundo terrenal, pues a lo mejor la puede mantener aunque sea después de la muerte. Por eso es que este hijo de él, que es el Justin de la historia, porque es más libertino, porque cree en el liberalismo, porque no es religioso, porque no tiene ninguna creencia en estas fórmulas morales de la sociedad en las que vive. Él está emparejado con una mujer, pero esa mujer no es ni su novia, ni su esposa, ni su amante, es una mujer con la que vive y ya. Y en el momento en el que ya no quiera vivir con ella, ya no va a vivir con ella. No siente ningún apego moral ni ético con ella. Entonces, este Justin es todo lo opuesto a ella. Él no está de acuerdo en la caridad que practica Viridiana porque la considera una caridad inútil, porque estas personas siguen siendo dependientes de Viridiana, no se hacen autónomos, no se hacen útiles, no se hacen productivos, simplemente van a hacer lo que ella diga porque les conviene, pero no van, mientras puedan evitarlo, no van a ir más allá. Lo que también resulta un poco reprobable, pero recuerden, ya lo hemos dicho en todas las análisis, Buñuel no dejaba de ser también un español burgués de clase media. No deja de tener estos valores y los reconoce, y a veces también reconoce que son reprobables, pero pues no es tan fácil, no es tan fácil salirse de tu personalidad. Y bueno, en este caso, pensar que los vagabundos son vagabundos porque quieren, pues es una ideología muy burguesa, muy burguesa. En el caso de Viridiana, esto al final va a culminar en una secuencia delirante, una secuencia que es más que onírica, es esta sí es surrealista porque está más allá de la realidad. Es tan real que está más allá de la realidad, en la que por alguna razón, porque la niña tiene una muela infectada, tanto Viridiana como Jorge se ven obligados a dejar la hacienda y los vagabundos toman esto de pretexto para darse una orgía de comida y de bebida. Y en esa embriaguez, en ese festival, en esa bacanal, ellos hacen pues una serie de fantasías herejes que acaban destruyendo todo. Tenemos a un cieguito muy dominante, muy celoso, que tiene una relación informal con una vagabunda, tiene relaciones sexuales con ella y que cuando se da cuenta que pues no vamos a decir su mujer, pero que la mujer que él quiere está con otro, entra en un frenesí de celos y empieza a destruirlo todo. Un absurdo porque no son pareja y él no le es fiel a ella tampoco. Es decir, es una total absurdidez. Vemos a una mujer que que les dice que les va a tomar una foto y lo que le hace es que les enseña el sexo. Y esto es un poquito una broma infantil. Cuando a alguien se le ven los chones, pues decimos que lo va a retratar. Y de ahí lo sacó Buñuel. Ese es el chiste, la broma escatológica. Vemos a los bandidos, a un par de vagabundos que ven la oportunidad de abusar de Viridiana y de robar dinero y lo hacen embriagados y perdidos por el alcohol y tratan de violarla y están a punto de robarle al patrón y se acaban traicionando mutuamente. Y bueno, es una escena orgiástica, es un pandemonio que parece una pintura de tintes, de tintes, ay Dios mío, perdónenme,
no, se me borró la palabra de la mente, esto no lo escribí, lo tendría que haber escrito. Es la Divina Comedia de Dante, dantescos era la palabra que quería. Perdón, me emocioné y se me olvidó, de tintes dantescos. Eh, y esto es lo que hace Buñuel con este juego, pero no lo hace para decir que los vagabundos sean necesariamente malos o que la caridad cristiana esté equivocada. Él nos está hablando de una anécdota que termina así porque esos personajes terminan así. Sin embargo, un poquito sí tiene ese trasfondo de la postura burguesa contra la caridad cristiana. Ahora, es importante también que el final, y aquí pongo un super alerta de spoilers, pero el final original de la película era Viridiana tocando a la puerta de la recámara de Jorge y entrando a dormir con él. Suponemos que a tener relaciones sexuales. Esto no pasó, la censura franquista, y la versión que quedó, en palabras de Buñuel, fue todavía más perversa, porque Viridiana regresa y encuentra a la mucama, que además ha estado ahí desde el principio de la película, no la mencioné y es importante. La encuentra a la mucama jugando cartas con Jorge y se une a los dos en una especie de ménage à trois. Y Jorge dice, ya decía yo que mi prima Viridiana iba a terminar jugando tute con nosotros. Y la película se va alejando, mostrándonos esta escena perversa en la que asumimos que Viridiana renuncia a su virtud porque se da cuenta de que es inútil y de que no está sirviendo para nada. Ese final, que en palabras de Buñuel es todavía más perverso, pues reemplazó al final original, que no pasó la censura. Y bueno, otro elemento que me gustaría mencionar, ahora que estamos dando nuestras observaciones finales, nuestros alucines y debrayes finales, es que en Viridiana hay momentos que son de un realismo tan crudo, son de un realismo tan crudo que pasaron a la historia como fantasías surrealistas. Por ejemplo, hay un momento en el que están todos los vagabundos en la mesa y toman la forma de la última cena de Leonardo da Vinci. Pero esto es una burla, una broma tan adrede que tuvieron que incluir más vagabundos, o sea, aparecieron vagabundos de la nada porque no alcanzaban para hacer esa secuencia. Esto es muy buñueliano, muy buñueliano. Y yo solo quiero terminar esta participación que ya se extendió un poquito demasiado, diciendo, retomando algo que dijo Fernando, en que hay diferentes tipos de directores de cine que cumplen diferentes posiciones económicas en una producción cinematográfica. Está el director que hace la chamba, es decir, el director que dirige para ganarse su salario. Y hay muchísimos directores así, que el cine es un trabajo, es un empleo, y dirigen con rigor o sin él, pero para ganarse su salario, lo que no quiere decir que sean malos directores, para nada, pero hacen cine pues comercial, hacen cine que va a cumplir satisfacer necesidades industriales. Hay directores que sí hacen cine de mucha calidad y que siguen siendo directores chambones, que hacen películas como las de Marvel, por ejemplo, que son películas de mucha disciplina y de una producción muy grande, pero que no son películas que tengan mayor valor cinematográfico y artístico. Hay otros directores que hacen cine de autor, cine artístico, cine con valores cinematográficos,
pero que hacen películas comerciales, como Spielberg. Spielberg hace películas de autor, pero todas sus películas son comerciales, son industriales. Jamás vas a ver a Spielberg hacer una película tan críptica como las que hacía Buñuel. Jamás vas a ver a Spielberg haciendo una película tan oscura como las que hacía David Lynch. Eso no significa que no sea un director de autor, es un autor y es un un cineasta, un gran cineasta, pero no hace películas de ese tipo. Él hace películas que tienen éxito comercial y así es como se ha ganado su pan. Pero hay otro tipo de directores que son los directores que solamente hacen cine artístico, con valores artísticos, y que son películas que están condenadas a fracasar en lo comercial, jamás han generado un peso, pero que son tan buenas en el rubro cinematográfico y artístico que ganan muchos premios y prestigio. Y esos directores han hecho una carrera de conseguir patrocinios de alguna manera u otra, a veces hasta haciendo tratos con criminales, porque el prestigio que atraen y que arrastran les permite a los productores y a los patrocinadores empaparse de ese prestigio. Entonces tienes a directores como Jim Jarmusch, que en su vida ha tenido un éxito comercial, pero que hace películas de autor y que son fenomenales y sigue trabajando sin parar, ininterrumpidamente. Tienes a directores como Woody Allen que empezaron haciendo películas comerciales y eventualmente terminaron haciendo cine mayoritariamente de autor, aunque de vez en cuando se le dobla. Y tienes directores que hacen cine exclusivamente de autor, pero que han tenido éxito comercial, como Stanley Kubrick. Bueno, pues Buñuel en este momento se está convirtiendo en un director de autor. Ya no importa si sus películas pegan o no, porque ya ahora lo que está vendiéndole a los patrocinadores es el prestigio de estar en una película de Buñuel. Y bueno, pues yo le voy a devolver ahora el micrófono a Fernando para que nos dé su segunda participación. Discúlpenme si de repente cantinflié, pero ustedes saben que la segunda parte es un poco más improvisada y a veces con el calor se me ataranta un poco la nota. Pero bueno, le devuelvo el micrófono a Fernando para escuchar su segunda participación. Tómala, Fer. Muchas gracias, Paquito. Fíjate que sí, ahora que te escucho hablar de este tercer acto de la película, que es una bacanal y que, como tú bien mencionas, es una secuencia dantesca. Pues me acuerdo mucho de cuando la vi de jovencito y reitero ese asunto de que cuando yo era chavo, adulto joven, había dos cosas que me estimulaban mucho. Una era la crudeza y la otra era la herejía. Entonces, esta película pues tiene las dos. Fue una película que me satisfizo mucho en ese sentido, pero por supuesto que ahora que ya la puedo valorar con unos criterios cinematográficos más, pues un poquito no tan de puberto, yo me atrevería a decir que, híjole, que después de Bella de Día, quizás sea mi película favorita hasta ahora de Luis Buñuel, porque tiene justamente esto que tú mencionas, que ya es un cineasta de arte, que ya es un cineasta que ya no le importa que la película gane dinero o que sea un exitazo comercial, como cuando ve uno la película de él, cuando ve uno la película del Bruto, pues es como muy evidente que, pues, que la película tiene que ganar dinero, pero cuando ve uno como Viridiana y se entera uno de que la película ganó la Palma de Oro, pues es cuando cobra sentido esto que nos mencionas, que hay directores que
cumplen una función industrial y hay directores que cumplen una función de prestigio que muchas veces son financiados por el Estado, como era el caso de Andrei Tarkovsky, que la Unión Soviética pues le financiaba lo que él quisiera filmar porque por el prestigio que traía, pero que también, pienso yo, uno como consumidor pues agradece que existan este tipo de películas porque también satisfacen una necesidad de uno, del espectador, que no es siempre que le cuenten una historia de manera convencional, sino que muchas veces quiere uno ver el estilo cinematográfico llevado a límites que el estilo y el contenido, es decir, tanto lo que se cuenta como cómo se cuenta, pues muchas veces el espectador eh, decide ver una película porque espera que haya una exploración un tanto, no sé si llamarle avant-garde, si llamarle experimental o si el término cine de arte baste, pero lo cierto es que en esta época, o sea, justo en esta época que se filmó Viridiana, para mí fue como la época de oro del cine de arte a nivel mundial. O sea, Bergman estaba con todo, Kubrick, que era comercial hollywoodense, pero al mismo tiempo con muchos tintes de cine de arte en sus películas, estaba con todo. Fellini estaba con todo. Ya mencioné a Bergman, Antonioni, Kurosawa, aunque muchos en Japón lo tachaban de ser como demasiado occidental, pero hoy en día es innegable que lo vemos como un cineasta de arte de la época. Entonces era un momento en el que incluso esos que le llaman art houses en Estados Unidos, cines donde pasaban puro película de cine de arte, eran negocios exitosos porque había un público asiduo, había un público con un hambre de cine europeo propositivo. También obviamente estaba Godard, Truffaut y el resto de cineastas de la nueva ola francesa. Creo yo que fue una época insisto, de oro para el cine de arte, porque incluso el cine que se presentaba en el Festival de Cannes hacía dinero a nivel mundial, porque eran épocas en las que el mundo estaba ávido de un cine más experimental y más propositivo. Y bueno, pues no me queda más que hacer un último comentario. Algo que me llama mucho la atención, o sea, sí es todo esto que menciona Paquito, estas cuestiones pues como perversas, ¿no? El tío que le pide a la sobrina que se ponga la ropa de la difunta, de su difunta esposa, ¿no? Que la droga porque quiere tener relaciones sexuales con ella sin su consentimiento. Pero también esta cuestión pues, de la chica que quiso ser monja, que se salió, que sigue obsesionada con la cuestión de la virtud, pero que es una rompecorazones por naturaleza, o sea, que es una mujer levantapasiones, de tan hermosa que es. Y a mí me llama muchísimo la atención cómo Buñuel la caracteriza, porque es impresionante esa dualidad que maneja no solo la caracterización, sino la interpretación de Silvia Pinal entre lo virtuoso y lo coqueto, entre lo virtuoso y una sensualidad sugerida, pero que inunda la pantalla. Entonces, eso a mí me llama muchísimo la atención porque cuando el tío se suicida y llega el primo obviamente también se enamora de Viridiana, o sea, es una mujer que realmente que despierta pasiones y a pesar de sí misma. Por eso me parece sobrecogedor el final
Y algo que yo leí por ahí de este final alternativo que nos cuenta Paquito del final que no se estrenó o que no se filmó, no sé, pero lo que yo leí es que tocaba la puerta de su primo, Viridiana, de su primo Jorge. Este le abría, pero él estaba teniendo relaciones sexuales con Ramona, con la mucama, y le decía a Ramona, salte, porque prefiero a mi prima, y Ramona se iba llorando. Es un final sin lugar a dudas escandaloso que no se podía mostrar en esa época, pero pues sí, lo que dice Buñuel y que ya nos comentó Paquito es la realidad. Ese, diríamos los pubertos mexicanos, ese threesome o ese trío de jugar baraja simbólico que se simboliza con la baraja, porque además el juego de baraja, pues es como un símbolo de pecado, ¿no? O sea, no es es algo como turbio, como algo oculto. Y el hecho de que lo estén haciendo los tres jugando ahí es muy sugerente. Coincido pues, con todos, con Buñuel y con todos los que hemos visto la película y que sabemos de la anécdota, que es un final más, híjole, más sugerente y más crudo, porque sí, en efecto, es como una insinuación de que se dio por vencida, pero toda la secuencia dantesca que la llevó a, y bueno, y sus vivencias tanto con su tío como con su primo, que la llevaron a rendirse, está impecablemente bien contada. Entonces, pues yo solo me despido reiterando esto que dije. Después de Bella de Día, pienso que Viridiana es mi segunda película favorita de Buñuel. Y le mando un abrazo a Carolina González, nuestra productora ejecutiva, por supuesto un abrazo a su hijo Mario Humberto y un abrazo y agradecimiento infinito tanto a Paquito, mi hermano del alma, que le dedique tanto tiempo a este podcast, como a usted que nos está escuchando debrayar sobre cine. Gracias, Paquito. Gracias a ti, Fernando. Ya estamos terminando un episodio más de la saga de Buñuel, que no va a estar completa, pero va a estar por lo menos las que consideramos mejores. Y voy a mandar, como siempre, un saludo a nuestros sospechosos comunes, a los que nos escuchan cada semana en estos micrófonos y pues que nos ponen ahí un comentario, un saludo y que nos hace tan felices saber de ustedes. En especial, pues, a Abraham González, a Fernando Rivero, pues, a mi papá Cuauhtémoc Rodríguez también, a Julieta, mi hermana, a Omar López, a Víctor Domínguez y pues a cualquiera que, conocido o no, que nos haya dejado por ahí un mensajito, un like, una reacción, pues les agradecemos mucho. Estamos en Spotify, estamos en Facebook y estamos en YouTube. Y por lo pronto así estamos haciendo el podcast en audio, porque pues así nos gusta, porque así nos gusta y ya. Y bueno, cerramos esta eh, eh, nutritiva charla, esperando verlos a la próxima. Esta fue la 7ª temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y también en Spotify. ¡Hasta la próxima!